Hola, soy Marco Tulio Sánchez, psicólogo. Hemos hablado en otros videos acerca de la diferencia que hay entre un psicópata y un psicótico. Hoy quisiera explicarlo como de una manera más clara y sobre todo teniendo en cuenta algunas lecturas que hice de una colega que ella pues profundiza el tema y otros textos importantes. Ella es Marisa Glover, una colega licenciada en psicología y también pues trabaja terapias de tercera generación, allá graduada en la Universidad de Valencia. Bueno, es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque algunas frases se nos complican, algunos conceptos se nos complican y entonces entramos en contradicciones. Entonces quiero aclarar la diferencia entre psicópata y psicótico. Los términos psicópata y psicótico se suelen confundir muy a menudo debido al parecido que tienen ambas palabras. Pareciera que guardaran cierta relación, pero son cosas totalmente opuestas. Cuando hablamos de psicopatía, nos referimos a un trastorno de la personalidad. Por otro lado, la psicosis es un síndrome que se puede presentar en distintas enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, las fases maníacas, la paranoia, las intoxicaciones por consumir algún tipo de droga, entre otras, por lo que se puede considerar como psicótico a cualquier persona que presenta cualquiera de esas enfermedades en las que se pierde el contacto con la realidad. Se tienen ideas delirantes y alucinaciones. Esto no ocurre con las personas con psicopatía, ya que están sumamente conscientes de su realidad. Entonces, te quiero informar en este video, pues, las diferencias que existen entre estos dos elementos. Empecemos por la definición de psicopatía. Podemos encontrar diferentes tipos de psicópatas, desde los criminales o los llamados asesinos en serie hasta los que llevan aparentemente una vida normal. Son personas que suelen moverse únicamente por sus propios intereses y no les importa no cumplir la ley o hacer daño a otras personas con tal de conseguir sus objetivos. Suelen ser bastante controladores y manipuladores al grado de llegar a resultar encantadores para muchas personas. Por ejemplo, muchos políticos presentan rasgos de psicopatía. La psicopatía es una afección mental que se encuentra clasificada dentro del DSM-5, en el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, como un trastorno de la personalidad y es considerado como un trastorno de personalidad antisocial. Las personas que padecen de este tipo de afección son caracterizadas por padecer de una anestesia emocional que no les permite sentir empatía, por lo que no pueden conectar con las demás personas ni comprenderlas verdaderamente cuando éstas experimentan algún tipo de emoción o sentimientos como el dolor o la tristeza, por ejemplo. Es por esto que cuando hieren de una u otra manera a alguien, no sienten culpa ni remordimiento. Los síntomas de un psicópata. Entre los principales síntomas que muestra este tipo de trastorno de personalidad se pueden encontrar los siguientes. Lo que mencioné, carecen de empatía. Les es imposible conectar con otras personas a nivel emocional y establecer relaciones más profundas. Son sumamente manipuladores o manipuladoras. No pueden llegar a experimentar ningún tipo de culpa o remordimiento. Son fríos y calculadores. Muestran tener un encanto superficial. Por lo general son muy inteligentes. Planean siempre una estrategia antes de actuar, sobre todo cuando se trata de cumplir sus objetivos personales. Veamos ahora la definición y síntomas de la psicosis. Se le considera psicótico a una persona que padece de algún trastorno psicótico. Algunas de las afecciones que producen psicosis son la esquizofrenia, la paranoia, las fases maníacas, el consumo de las drogas. En ocasiones también algunas personas con bipolaridad pueden llegar a experimentarla. Los principales síntomas que produce la psicosis pues son las alucinaciones, los delirios y las ideas irracionales. Como por ejemplo, gente que escucha voces, que ve personas, que ve objetos, que ve ángeles voladores, que ven animales que no existen, etc. Es decir, la persona que experimenta la psicosis se aleja totalmente de la realidad
y parece encontrarse como en otra dimensión, en otro mundo. Muchos dicen que es el mundo celestial, si tienen la idea religiosa. Escuchan voces, ven personas, animales u objetos que no existen en nuestra realidad. Algunos de los principales síntomas de la psicosis son los siguientes. El pensamiento confuso. Los pensamientos que tiene el psicótico o psicótica se vuelven bastante confusos. Cuando quieren comunicar algo les resulta bastante complicado y fácilmente pierden el hilo de la conversación. También les cuesta mucho trabajo prestar atención, ya que tienen muchos problemas para poder concentrarse. Delirios. Las personas psicóticas manifiestan tener una especie de creencia falsa que se considera como delirio, ya que no tienen ningún tipo de fundamento. Pueden pensar, por ejemplo, que están siendo vigilados todo el tiempo, que los están buscando las fuerzas militares, la policía. Se consideran que son personas que tienen unos dones incalculables y que son supremamente extraterrestres en ese sentido. Se sienten personas famosas, todos los miran, entre otras cosas. Los psicóticos o las psicóticas tienen cambios bruscos en el estado de ánimo. La persona puede llegar a cambiar su percepción y su estado de ánimo de un momento a otro sin que exista alguna causa aparente. Puede encontrarse bien y de repente llegar a sentirse como si estuviera aislada del mundo o deprimida. De un momento a otro tú la ves llorando. Alucinaciones. El psicótico experimenta alucinaciones llegando a escuchar voces o percibir objetos, personas o animales que no existen en esta realidad. Otro elemento, el cambio de actitud. Presentan cambios bruscos en su actitud, por lo que por momentos pueden estar tranquilos e incluso riendo y pareciendo estar divertidos, y de un momento a otro sentirse sumamente estresados y agobiados. Esto se debe a las mismas alucinaciones y delirios que presentan, los cuales le hacen reaccionar de una determinada manera en el momento en el que menos se lo esperan. Después de este breve repaso que te he comentado, analizando en qué consiste la psicopatía y los trastornos psicóticos, finalmente te voy a dar respuesta a esta pregunta de la diferencia que hay entre psicópata y psicótico. Partamos del aspecto físico. Los psicóticos, debido al nivel de desequilibrio mental que tienen, la profunda tristeza que sienten y las consecuencias de sus síntomas, suelen ser personas que descuidan su aspecto físico y no se preocupan por arreglarse demasiado ni por asearse. Seguramente a veces son extravagantes en su manera de vestir, en la manera de utilizar sus lociones, sus perfumes, son irritantes. Con los psicópatas ocurre todo lo contrario, ya que en general suelen ser personas bastante vanidosas, aseadas y preocupadas por su aspecto físico. La conciencia de la realidad. Los psicóticos presentan una pérdida de la integración de sus funciones psíquicas, por lo que su mente se encuentra como fuera de la realidad y por lo mismo no pueden actuar en consecuencia a ella. Lo contrario a los psicópatas, que están totalmente conscientes de la realidad y viven de acuerdo a ella. Ahora, en cuanto a la relación con la sociedad, los psicóticos tienen muchas dificultades para adaptarse a la sociedad y, por ejemplo, logran tener un empleo, sacar adelante unos estudios. Los psicópatas, a pesar de carecer de empatía, pueden llegar a tener cierta facilidad para obtener un empleo estable, estudiar y relacionarse con las personas, aunque sea de manera superficial, entre otras cosas. La diferencia en cuanto a estrategia. Los psicóticos no actúan en base a un plan o estrategia que deban seguir, simplemente lo hacen de acuerdo a sus impulsos y necesidades que les vayan surgiendo, por lo que les es difícil obtener y sobre todo establecer sus objetivos vitales. Lo contrario en los psicópatas, que pareciera que todo lo tienen fríamente calculado y que les encanta establecer estrategias para lograr sus objetivos personales. Espero te haya gustado esta información. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.